Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video para ya dar finalmente mi opinión respecto a esta noticia que no solamente ha corrido en los medios católicos de comunicación, sino medios seculares. Y es que hay una posibilidad, al parecer, de que el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui entre a las elecciones del próximo año para la presidencia de México. Primera reflexión que quiero decir al respecto, que va mucho con el título que le he puesto. Es peligroso que Eduardo Verástegui entre en esto, desde luego. ¿Por qué? Porque no podemos ser ingenuos. Le escuché la otra vez al doctor don Juan Bosco Abascal. Él llega a afirmar que México realmente es como un narcoestado, básicamente. Yo no sé si hasta tal punto, al menos no tengo tanta información, pero sin lugar a dudas, México, desde que han comenzado los partidos políticos y un tanto más atrás de que comenzaran, pues sabemos que atrás de los dirigentes del país siempre han estado masones, corruptos y hoy más que nunca narcos. Y sabemos cómo se las gastan a quien incomoda. Esto no quiero para meter miedo a los familiares de Eduardo ni al mismo Eduardo, pero hay que ser realistas. Si él le entra, sin lugar a dudas, por el perfil que él tiene, va a incomodar y desde luego van a ser peligrosa su candidatura, mínimo desde el aspecto físico, porque sabemos cómo se la gastan estos puercos que han dirigido el país por tantos años, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto tendría que comprometernos en oración por Eduardo, porque sabemos que el perfil que tiene Eduardo va a incomodar. El perfil de Eduardo me parece que es totalmente apoyable para nosotros los católicos, porque yo, Eduardo, hay ciertas cosas que yo matizaría que no estoy del todo de acuerdo con él, pero por ejemplo en el hecho simplemente de provida, yo creo que él sí es un verdadero provida. ¿En qué sentido? En que no solamente ha defendido al no nacido, sobran las iniciativas que ha hecho por el no nacido, desde la primera película que produjo, Vela, desde Manto de Guadalupe, etcétera, tantas iniciativas que ha hecho por los no nacidos. Pero ya saben que mi guerra contra estos falsos providas que solamente defienden al no nacido y les vale quesadilla el pobre, el inmigrante, el refugiado. Eduardo no ha sido así. Me consta que Eduardo ha levantado la voz y ha trabajado, por ejemplo, para que haya una reforma migratoria, por los Dreamers aquí en California, etcétera. Entonces, este perfil, sin lugar a dudas, lo necesita el país, pero precisamente porque lo necesita, va a incomodar, va a levantar ampolla, y esto va a ser peligroso para su integridad física. Segunda reflexión que quiero hacer. Sin embargo, si entra y toma el riesgo, por favor, a lo menos los católicos, dejémonos de las babosadas que cometieron la mayoría de católicos aquí en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Los dos candidatos mayores aquí en los Estados Unidos sabemos que fueron Hillary y Trump. Y yo desde siempre dije, son la misma gata pero revolcada. No, pero son extremos, etcétera. Los extremos se tocan, compadres. Y les presenté este pequeño partido que se llama el American Solidarity Party, que tiene su inspiración, para empezar, son ex republicanos que se salieron del partido republicano porque saben la putrefacción en la que andan los republicanos. Y evidentemente al partido demócrata ni locos iban a meter. De salir de Guatemala a Guatepeor, como decimos, pues imagínate. Entonces crearon su propio partido, el American Solidarity Party, que es verdaderamente provida, no solamente defiende al no nacido, sino al inmigrante, al refugiado, está a la vez a favor de la seguridad nacional, etcétera, ¿va? ¿Qué me decían los católicos? Tanto que apoyaban a Hillary como que apoyaban a Trump. No, pero es un partido pequeño. Si le damos el voto a él, va a ganar Trump. Si le damos el voto, va a ganar Hillary. Es un voto perdido.
yo les pediría lo menos a los católicos mexicanos, no hagan caso a estos imbecilines de acá que se dicen católicos y que dijeron, pues vamos por el mal menor, Trump es el más menor. Hay algunos que decían, yo no sé de dónde se agarraron eso, que Hillary era un mal menor. Porque para mí el mismo mal, pero con diferente disfraz, punto. Mal menor, mal menor, mal menor. Y entre mal menor y mal menor, terminamos simplemente teniendo males. El católico tiene que ponerse los pantalones y empezar a elegir el bien. Y no me cabe duda de que si entra Eduardo, comparado con la bola de los que se están candidateando ya desde ahora, donde no hay ni de dónde agarrar, me parece que Eduardo, sin lugar a dudas, es una buena opción. Entonces, por favor, católicos, no empecemos con la babosada de, pero es un partido pequeño, pero etcétera. Bueno, trágatelo con tu pan. Les va a pasar exactamente como nos pasó aquí en Estados Unidos. Porque no hay nada peor hoy en los países que estar la política simplemente entre dos extremos. O hay extremos derechas y extremos izquierdas. En eso se nos están yendo los países. O tenemos fanáticos como Chávez o fanáticos como Trump. Entonces, por favor, vamos apoyando el bien, aunque pareciera pequeño, porque si no, esos partidos que retan a lo ya establecido, nunca van a terminar creciendo. En fin, esa es una segunda reflexión. Tercera reflexión. Como sociedad mexicana tenemos que madurar. Ya parémosle con esto de mesianizar, redentorizar a candidatos o a partidos. Ni Eduardo Verástegui lo tenemos que decir, va a ser el salvador de México. A México no lo salva una persona. Decía Benedicto XVI, palabras más, palabras menos, que cuando la política o los políticos prometían más allá de su campo, no solamente estaban equivocados, sino era una iniciativa diabólica. Y vean los candidatos en todos los países, tanto de izquierda y de derecha. No lo dicen con la boca, inclusive podrán invocar a Dios y decir que, como Trump dijo la otra vez, que este país no adora a políticos, sino adora a Dios. Ay, qué romántico se escuchó. Pero como él ha actuado, él se siente Dios, digamos la verdad. El problema está en que las poblaciones seguimos tragándonos esto de elevar a Redentor, a Salvador, a Mesías, a un político o a un partido. Si no despertamos de eso, nos va a llevar la que nos trajo. Nadie soluciona los problemas de un país por sí solo, por mucho que sea el más santo y perfecto de todos. De hecho, Eduardo tendrá que pensar muy bien este aspecto de qué sería su gabinete, quiénes le darían la mano. Porque muy posiblemente, si le dicen, éntrale, pero los que va a tener alrededor, pues no están en la misma dirección que él. Y no se van a tardar en meterle zancadilla. Es que hasta en aspectos prácticos, no podemos decir, Eduardo sí va a agarrar la elección. ¿Junto con quién? ¿Quiénes le van a rodear? Pero sobre todo y ante todo les digo es porque los mexicanos tenemos que aprender que a México no lo salva una persona, un presidente o un partido, sino los mexicanos, los mexicanos. Y si los mexicanos en su mayoría todavía se dicen católicos, pues es tiempo de empezar a practicar la fe, porque en realidad la tenemos de adorno.
Es lo que yo digo. Latinoamérica todavía, por mucho de las entradas de las sectas y los protestantes y todo eso, sigue siendo mayoría católica. Es más, sumemos a los protestantes, sumemos a los evangélicos, lo que sea. La inmensa mayoría de Latinoamérica se dice cristiana. Explíquenme cómo hay esos niveles de violencia, de corrupción en Latinoamérica. Solamente hay una respuesta. La fe que profesamos la tenemos de adorno. Entonces, un verdadero católico no pone sus aspiraciones a decir, en Eduardo Verástegui. No, no. ¿Yo qué estoy haciendo? Empecemos a revisar como ciudadanos. Porque un buen cristiano, en automático, no hay excepciones, en automático es un buen ciudadano. Pero ¿cuántos nos decimos creyentes y hacemos las cosas por abajo del agua? Y hacemos chanchullo y empezamos con esa lógica de que el que no tranza no avanza, ¿va? Y con morales maquiavélicas, etcétera, y ni nos remuerde la conciencia. Así no se puede. Así nos puede mandar el Señor al más santo de los santos, lo vamos a despedazar. Empecemos a revisarnos delante de Dios qué tan responsables somos como ciudadanos. Como ciudadanos. Porque Eduardo Verástegui va a tener, en dado caso, que necesitar un apoyo de un comité de gente que le vaya a rodear, pero sobre todo de una nación que responda coherentemente a lo bueno, a lo verdadero, y que esté dispuesto a pagar el precio de eso, porque sin lugar a dudas, les repito, este tipo de postura va a incomodar, va a levantar ampolla. Por eso quiero concluir diciendo, a México no lo salva ni Eduardo Verástegui, ni partidos políticos, ni el más santo de los santos. A México lo salva Jesucristo a través de unos mexicanos que son capaces de unirse a Cristo como almas víctimas. Ese es el término concreto que yo resumiría de esto. México está urgido de almas víctimas. Yo no voy a poder dar toda una explicación de lo que implica ser alma víctima. Acabo de resumir la charla que di hace tiempo y que estaba en el canal que borré de YouTube, pero ya lo acabo de resumir, sobre almas víctimas. Le voy a dejar el enlace, ¿no? Para que profundicen en eso. A México yo estoy plenamente convencido que lo salvan las almas víctimas. Y sin lugar a dudas, si entra Eduardo, y esto lo está viendo Eduardo, brother, lo primero que Dios te va a pedir es ser alma víctima. Y posiblemente el ser alma víctima no solamente va a involucrar a nivel emocional, moral y espiritual, sino por desafortunadamente el narcoestado que tenemos en el país, inclusive te puedan pedir la vida física, el Señor. Pero a México es algo muy similar a lo que decía Arte de Artuliano en los primeros siglos cuando había persecución, ¿verdad? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y cuando hay tanta porquería en el país, se requiere almas víctimas que estén dispuestos a consumirse. Estaba hablando la otra vez con el doctor don Juan Bosco Abascal y me comentaba algo que también ya lo he dicho en público, de cómo su hermano Carlos Abascal, que sabemos que estuvo en el sexenio de Fox, para mí uno de los mejores políticos, Carlos Abascal, no Fox, pues sabemos que murió fulminado por un cáncer. Y dice su hermano, Juan Bosco Abascal, de que eso fue simplemente la somatización de toda la porquería que vio al interior del país, de la política del país, del manejo del país. O sea, tantas cosas que él se tuvo que tragar al ver tanta porquería, estar atado de las manos en muchos sentidos, ¿eh?
Eduardo, sin lugar a dudas, tiene que saber que los peligros no solamente van a ser físicos, sino al ver lo puerco que está el país en su dirigencia, corre el riesgo de que esto lo somatice y, como Carlos Abascal, le pegue un supercáncer que lo fulmine. Por lo tanto, más le conviene ser alma víctima, estar unido profundamente a los padecimientos del Señor, para que si el Señor le pide la vida, sea verdaderamente con el sentido, ese resentido que verdaderamente subsana y limpia. Oremos por Eduardo, oremos evidentemente por México. No nos quedemos en oración y empezamos a ser responsables. A los mexicanos que vivimos fuera del país, hay formas ya de sacar la credencial para votar. Seamos responsables. Sé que yo ya voté una vez del extranjero. En las de Peña Nieto, simplemente el consulado me la hizo de tos, ¿no? Y no me permitió votar. Entonces, puede ser que quieran hacer chanchullo con eso, pero intentemos sacar en el consulado la credencial para votar desde el extranjero, porque también nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestro país estando afuera del país, ¿no? Yo creo que le paro aquí. Me gustaría decir más cosas, pero vamos dejándolo aquí. Creo que a grandes rasgos he dado mi opinión al respecto. Sin lugar a dudas, yo, si entra Eduardo, y entendiendo pues que los que se están candidateando ahorita no hay ni de dónde agarrar, pues sin lugar a dudas yo apoyaría a Eduardo, ¿eh? Pero pues oremos. Verdaderamente, si México no elige bien en estas elecciones, el país va a pasar por una severa crisis. Alguien me dirá, ¿y en qué estamos? Ni nos imaginamos. Si estamos mal ahora, nos vamos a ir como gordita por tobogán, ¿eh? La velocidad que vamos a agarrar hacia el despeñadero va a ser grave. Va a ser grave en el país. Entonces, vale la pena comenzar a orar, profundizar en esto de ser almas víctimas, y cada quien desde su trinchera, dentro y fuera del país. ¿Eres mexicano? El Señor te pide que con coherencia, en oración y en práctica, pongas lo que tengas que poner para que México sea la patria que Dios verdaderamente quiere. Que Dios les bendiga.